sobre este espacio. Siempre es muy grato estar compartiendo distintas reflexiones, distintas lecturas, donde podamos compartir gramáticas tanto a la diferencia como al punto en común. Y bueno, como muy bien señalaban, yo voy a exponer un poco el caso de Chile en relación a los feminismos y cómo se desarrollaron o se articularon en el contexto de las revueltas del 18 de octubre del 2019. Yo claramente escribí este pequeño ensayo, ¿cierto? Este pequeño artículo en ese momento cuando estaba todo muy vuelto loco, ¿verdad? Pero ahora yo les voy a presentar un resumen un poco más reposado de la presentación que yo le propuse a la Sociedad de Filosofía. Y también me voy a permitir leer justamente nuevas reflexiones en torno a lo que yo presenté, porque tampoco quiero que se me pase por alto ningún tema en particular. Bueno, yo creo que probablemente cualquier persona que se haya enterado de lo que pasó en Chile, yo creo que no quedó indiferente, ¿cierto? Porque esta insurgencia chilena fue caracterizada por numerosos colectivos y actores sociales que buscaron desplazar y dislocar la política formal, esta política vertical, ¿cierto? Aquella que presenta rasgos arbóreos y troncales. Y motivada inicialmente por el aumento de 30 pesos chilenos, que equivale aproximadamente a 3 céntimos de euro, rápidamente vimos cómo expresiones insurreccionales y radicales se tomaron los primeros días de la revuelta. Incendio de propiedades privadas, iglesia, derrocamiento de estatuas coloniales, el incendio de la red de metro, por ejemplo, develan estos rasgos. Pero prontamente vimos cómo surgieron otros actores que evocaron emociones, afectos y deseos en torno a un significante vacío, que para esas fechas era el de dignidad. Y entre todos ellos, sin duda, destacaron los colectivos feministas y sus disímiles performances, destacando entre ellas las tesis, ¿cierto? Ustedes recordarán probablemente su acto El violador eres tú, como también otras más rupturistas cercanas a las líneas contrasexuales, como se ve en el colectivo Yeguada Latinoamericana, o incluso en colectivos que son difíciles de identificar y promueven performance o intervenciones de corte pornoterrorista. La multiplicidad de líneas de fuga, la ruptura de significante y la heterogeneidad que observamos en el 18O, y particularmente dentro del feminismo de la revuelta chilena, nos permite sostener la tesis de que se puede observar un nuevo paradigma político que nos permite entender los procesos políticos en curso. Y en esta labor, las contribuciones de los franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari nos entregan otras formas de comprenderlo. Por ello, es dable señalar que la revuelta chilena se caracterizó por su molecularidad y los feminismos presentes también se movieron rizomáticamente. Dado lo anterior, en la actual presentación solo quiero invitarnos a interrogar hacia qué horizontes políticos se va avanzando y cómo los feminismos contribuyen a dicha tarea. Por ello, señalaré brevemente la propuesta de la molecularidad de Deleuze y Guattari, presentado como una nueva política revolucionaria, que nos ofrece otras formas de entender las praxis políticas, dislocando todo aquello que hemos dado por conocido. Luego nos aproximaremos a ver cómo los feminismos de la revuelta actuaron rizomáticamente. Así podemos reflexionar finalmente hacia qué imaginario se busca avanzar. La molecularidad. Para entender la propuesta de Gilles Deleuze y Félix Guattari debemos tener claramente en consideración el escenario postestructuralista francés en el que se mueven, ¿cierto? Todos sabemos que fueron contemporáneos de Michel Foucault, ¿cierto? De Jacques Derrida, pero también tenemos que tener en consideración cuáles fueron sus influencias filosóficas. Entre ellos destacan, a mi juicio, sin duda, las lecturas que tienen sobre Spinoza, sobre Nietzsche, ¿cierto? Cuando toman de ellos principalmente la potencia de los afectos y la filosofía del devenir, ¿cierto? Muy bien, como se ha señalado en este panel, justamente también buscan hacer una ruptura con todo esencialismo, ¿cierto? Con toda ontología y, en cambio, buscan instalar un plano de multiplicidad donde sea todo pura posibilidad. Y en los textos que tienen en conjunto, ¿cierto? Los que destacan ante Edipo, Rizoma y Mil Mesetas, se proponen solucionar lo que Marx y Freud, a su juicio, dejan inconcluso, porque, cito a los autores, porque se han convertido en los garantes del orden establecido, cierro comillas. Pues por un lado la teoría marxista desconoce el deseo y pierde su ímpetu en la burocratización, y por otro el freudismo se desentiende de la lucha de clases, lo que, acompañado del deseo inconsciente, busca enmarcar las normas sociales bajo el orden dominante. Los franceses, Deleuze, ¿cierto? Guattari, apuntan a la fundación de otra política, desde una óptica avanzada de un marxismo más heterodoxo, a partir de una estrategia rizomática que desconstruya el poder sistémico. El rizoma sería un nuevo modelo epistemológico y político que busca dislocar toda noción jerárquica y arbórea,
es decir, desplazar a aquellos que tienen un centro o un núcleo que establece un orden de significación. En su lugar, permiten nuevas formas políticas, semióticas, artísticas, en las que existe una heterogeneidad de conexiones asignificantes, las cuales siguen un principio de multiplicidad donde no hay sujeto ni objeto, permitiendo la producción del rizoma mismo. El rizoma permite producir el inconsciente, pues sería lo que lo diferenciaría del Edipo de Freud, pero también produce deseo a través de las conexiones de flujo, los agenciamientos, que generan máquinas que funcionan como unidades de producción, las máquinas de Siemens. El deseo es relevante para Deleuze y Guattari porque conciben al deseo como algo productivo. Esto se logra a través de la propuesta conceptual de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, lo que deviene en una nueva territorialización. Si bien la explicación de los franceses en torno al rizoma a primera vista suele ser críptica, ¿verdad? Esta es dable comprenderla al concebir la sociedad y los sujetos inmersos en un proceso de apropiación, expropiación de las categorías de sus propias subjetividades, con el fin de lograr cambiar el status quo, como también el sentido común o incluso la realidad. Es avanzar hacia otro pensamiento, como dicen los autores, es el movimiento por el cual se abandona el territorio, es la operación de la línea de fuga. Al final es una nueva ruptura que abre un nuevo horizonte, nuevas posibilidades. El individuo, particular para Guattari, como señala en el libro La Revolución Molecular, es moldeado por la sociedad, en específico por los equipamientos colectivos. Además, un cambio social revolucionario debe realizarse desde una micropolítica del deseo, la que sin nómade no se entra. Por todo lo anterior, es posible interpretar que, tras estos postulados, no está integrado un orden logocéntrico, porque no hay un ente regulador centralizado, pues todo cambio radical se realiza prescindiendo de jerarquías sin liderazgo ni voceros que articulen la insurgencia. Guattari señala que, y aquí cito, la revolución no se juega únicamente en el ámbito del discurso político manifiesto, sino también en un plano mucho más molecular que atañe a las mutaciones del deseo, a las mutaciones técnico-científicas, artísticas, etc. Igualmente sostiene que la revolución molecular no es hostil a los movimientos políticos, reivindicativos o contestatarios clásicos, simplemente los hace huir de lo interior y los abre sobre otros exteriores. Lo anterior permite que existan multiplicidades de moléculas acéfalas y dispersas, algunas de ellas fugaces y otras más duraderas, que no tienen establecido un margen ni norma en la que actuar, por lo que todo imaginario es posible alcanzar, pues lo que se busca es un nuevo tipo de lucha, otro campo de posible estar realmente abierto, como nos cuenta Guattari. Estas moléculas evocan una multiplicidad de deseos como la reivindicación de dignidad o de reconocimiento, lo que deviene en una multiplicidad de máquinas deseantes que no son capaces de ser disciplinadas ni jerarquizadas, por lo que no responden a un solo objetivo. Es por ello que Deleuze y Guattari afirman que la molecularidad supera los umbrales ordinarios de percepción y que proyectaría a la política en horizontes insospechados, rizomáticos, implicando un cambio del paradigma político. Dicho de otro modo, sería una ruptura entendida como, abro comillas, algo sobre lo que no se puede volver, que es irremisible, puesto que hace que el pasado deje de existir, cierra comillas. Opera entonces en la percepción subjetiva, en los afectos, directamente los opuestos binarios como el de sexo o el de clase social. En definitiva, la revolución molecular se presenta como una nueva forma de lucha política, bajo una multiplicidad de deseos de las masas que sustenta la unidad de lucha, generando sus propios códigos como una lengua especial que trabaja con conflictos semióticos, materiales y o sociales. En esa unidad de masa, el individuo deviene al mismo tiempo sujeto, objeto y expresión que abre infinitud de horizontes posibles. Como sostiene Guattari, únicamente un grupo sujeto puede trabajar en los flujos semióticos, romper con los significados y abrir el lenguaje a otros deseos y forjar otras realidades. ¿Y cómo esto se ve con los feminismos de la revuelta chilena? Bueno, nosotros vemos que los antagonismos de sexo y de género se han instalado en el proceso sociopolítico en curso, a pesar de que está presente con anterioridad la revuelta del 18 de octubre del 2019. Previamente, nosotros observamos numerosos movimientos sociales, principalmente aquellos de corte estudiantil, desde los años 2000, ¿cierto?, en las que se apreciaban liderazgos personificados, se podían observar voceros dentro de las distintas movilizaciones. Pero en aquellas que estallaron en el año 2018, o sea, un año previo a la revuelta del 18 de octubre, que estalló el movimiento feminista con gran fuerza y potencia en Chile desde las aulas y que llegó a permear el resto de la sociedad, se empezó a identificar ya que se estaba poniendo en práctica, si se quiere utilizar ese concepto, otro tipo de paradigma político,
que si bien todo movimiento social tiene como naturaleza una horizontalidad, cuando empezamos a ver que ya no hay liderazgos claros ni voceros, sino son los colectivos o no colectivos que están convocando a una revuelta, empezamos a apreciar, si se quiere, quizás que se está aplicando una praxis molecular. Y esto es posible identificarlo, ¿cierto? Como en el fondo que en este estadio la horizontalidad ya se está plasmando una praxis molecular, al ser posible identificar una cooperación no jerárquica de unidades dispersas. La insurgencia chilena de 2019 estalló inicialmente por la acción masiva del metro de la ciudad de Santiago, junto a un incendio simultáneo a 20 estaciones de metro. Esto provocó una paralización de la red de transporte público y de la normalidad de la capital chilena. Si bien se impuso toque de queda por una semana, esto no impidió que la ciudadanía se movilizara junto a numerosos y heterogéneos actores. Y como señalé anteriormente, la dignidad se presentó como un significante vacío en disputa por distintos y difusos actores. Significante que permitió prontamente que la revuelta tomara un camino arbóreo con el proceso constituyente en curso. Pero entre las moléculas que suscitaron la insurgencia destacaron en particular las feministas que han estado fuertemente activas como una expresión más de la calle, en las que nuevamente no se identificaron líderes ni voceras que convocaran a la revuelta, sino más bien colectivos los que muchas veces no se identificaba su nombre. Por otro lado, vemos también una vertiente feminista que tomó un camino institucional vertical al instalar demandas políticas y civiles como la paridad y enfoque de género en el proceso constituyente. Pero de las expresiones en la calle fue ampliamente conocida la performance del colectivo de las tesis titulada Un violador en tu camino, que junto a una coreografía en la que usan pañuelos verdes y rojos, imputan que el violador se encuentre los jueces, los pagos, la policía, el Estado y el presidente. Es una crítica estructural al sistema político, sentenciando que solo por nacer mujer se es víctima de las opresiones patriarcales que se producen y reproducen en la sociedad chilena. Lo curioso de este caso es que mujeres que no pertenecen a colectivos feministas ni son militantes de algún partido político espontáneamente adherieron a esta intervención motivada por la rabia e indignación, pura subjetividad. Y si bien el caso de las tesis es el más conocido, hay otros actos performativos más radicales que de igual modo buscan los mismos horizontes. Una expresión de aquello fue la performance de corte porno terrorista con estética sadomasoquista y el uso de dildos en el que un colectivo de transgénero intrasexuales, cuerpos y sexualidades que no calzan con la norma, imputaron que la dictadura sexual nunca termina en el frontis de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, intervención que se ha reproducido en diferentes instancias. También destacan las introducciones del orden público del colectivo Yeguada Latinoamericana, mujeres que usan colas de caballos como prótesis contrasexual. Sostienen que su objetivo es subvertir, criticar y desafiar al régimen sexual patriarcal colonial, el que no se defendería del orden político. Estos actos performativos responden muy bien a lo propuesto por Judith Butler, quien propone que tanto la sexualidad como el género, que para la teórica se hace siempre con un otro y para otro, es decir, en sociedad, es una forma de hacer, por lo tanto, una actividad performada bajo normas sociales que rigen nuestra interacción. El género, para Butler, es una categoría histórica, por lo considera como una forma cultural de configurar el cuerpo. Uno reproduce categorías aprendidas las que pueden ser intercambiables gracias a la repetición de los códigos que se desean, los que representarían un deseo de reconocimiento, que sería la sede del poder donde el humano se constituye. Y al evocar lo estático, la subjetividad a flor de piel, como se ve en la performatividad de las intervenciones feministas, es posible ser desposeído de las vidas precarias. Es posible advertir que en los actos performativos del Chile post-revuelta se busca deconstruir las relaciones humanas el poder sistémico y los distintos agenciamientos como el pornográfico, el que se deshace para devenir en uno de tipo post-pornográfico, que nos entrega nuevos horizontes de las relaciones humanas y políticas, colaborando para alcanzar, quizás, una sociedad homosexual. De igual modo, la radicalización de estas prácticas en aquellas de corte porno-terrorista busca una nueva territorialidad de la sexualidad y del género, una diferente del sistema dominante. Las distintas intervenciones feministas canalizan los deseos de reconocimiento, siendo líneas de fuga en tiempos de política molecular. Las múltiples intervenciones feministas del 18O son mucho más que una propuesta de ruptura o una performance artística. Puedes declarar la guerra contra el orden sexual, contra el heteropatriarcado. Sería una huelga humana a lo que concebimos como lo masculino, lo fuerte y viril. Implica superar las fronteras de las nociones de lo masculino y femenino, para ir hacia lo post-genérico, como diría Haraway. Estas distintas intervenciones performativas persiguen la resignificación del sistema político y el cuerpo heterosexual, para subvertirlo y abrir otros posibles, otros horizontes que van más allá de los binarios heterosexual-homosexual, hombre-mujer, masculino-femenino. Preciado, por ejemplo, nos invitaría a ver a la sexualidad o que sea pensada como una tecnología, desplazando toda naturaleza. Y gracias a la deconstrucción de las prácticas sexuales, sería posible transitar probablemente hacia una sociedad contrasexual
alejada de un sistema normado de imaginarios heterosexuales y esencialista, permitiendo a los cuerpos un constante devenir. Seríamos entonces cuerpos hablantes. Conclusiones, y aquí cierro. Los desafíos intelectuales que presenta la insurgencia y el escenario post-revuelta en Chile no son posibles de abordar completamente en esta presentación, pero ciertamente podemos adelantar que hay un intento de quiebre de los paradigmas que envuelve la democracia liberal representativa. La horizontalidad instalada gracias a los movimientos estudiantiles chilenos logró alcanzar una molecularidad con los feminismos contemporáneos, en una nueva forma de lucha política que se despoja de los clásicos modus operandi políticos. Es posible afirmar que las expresiones de los feminismos que se observaron en la calle en el periodo de revuelta han seguido un modelo molecular, el que proponen del lesivo-ataque, pues no vemos líderes, voceros ni jerarquías, aunque es posible identificar algunos colectivos que se mueven nómadamente. En cambio, evocan emociones y deseos, lo que logran canalizar la herencia espontánea de mujeres que no son militantes o no pertenecen a un colectivo feminista en particular. La propuesta de los teóricos franceses apunta a empujar cambios sociales gracias a una multiplicidad de revoluciones moleculares que se alimentan del deseo y no se delimitan en las fuerzas o estructuras perceptibles. Gracias a la evocación de subjetividad, deseo y efecto, es posible una revuelta de mayor magnitud, algo observable en las revueltas del 18O. Un interrogante medular que surge a propósito del caso chileno y de la propuesta presentada de los teóricos que presenté, ¿cierto?, del lesivo-ataque, un interrogante medular es que surge, ¿cierto?, es hacia qué nuevos horizontes humanos, incluso posthumanos, políticos y sociales, podemos alcanzar desde un feminismo molecular al presentarse como una nueva política revolucionaria. Y gracias a las intervenciones feministas y performativas es posible observar que rizomáticamente se ha permeado de a poco la sociedad chilena. Quizás la instalación del feminismo desde un paradigma molecular logre también un nuevo paradigma de las relaciones humanas. Un desafío inevitable es hacerse cargo de la reflexión sobre los nuevos mapas cognitivos con los cuales comienzan a leerse los modos de hacer política. Por cuanto lo que la molecularización y por ende las formas de expresión feministas aquí tratadas, lo que buscan es dislocar las hegemonías que hasta ahora han persistido con formas de acción política tan inexploradas como incomprendidas por el amplio espectro de nuestro sistema político y de sus élites. Muchas gracias.